Hola, yo soy Marina Quintana y hoy voy a estar haciendo el TP3 que trata sobre Saussure, Peirce, Veron y Bakhtin. Saussure admite que el signo lingüístico está dividido en dos partes, a lo que él plantea como dos caras de una misma moneda. Se trata de un signo que tiene solo dos componentes. El significante, que es la forma física del signo, tal como la percibimos, es decir, su imagen acústica. Por ejemplo, el sonido de una palabra o la apariencia de una imagen. Y el significado, que es el concepto mental, a lo que ese signo se refiere. Por ejemplo, la idea que tenemos en nuestra mente cuando decimos mesa. Estos dos componentes están unidos por un lazo arbitrario, y la existencia de cada uno de ellos no se completa sin el otro. A diferencia de Saussure, a Peirce no le preocupaba el funcionamiento de la lengua. Su preocupación era más general, ya que le interesaba saber cómo el hombre conoce la realidad. Entonces la semiótica para él permitía indagar en la relación que el hombre establece con el mundo. Entonces, un signo es algo que está para alguien en lugar de otra cosa. No hay nada que lleve a algo a ser un signo. Cualquier cosa puede serlo, siempre que se establezca la relación está para alguien en lugar de otra cosa. El signo es entonces la relación, y el proceso en el que algo funciona como signo, él lo llamó semiosis. Este proceso implica tres factores: lo que actúa como signo, aquello a lo que el signo alude y la interpretación de que esta relación hace al intérprete. Representamen o signo, objeto y interpretante. Este es el esquema propuesto por Peirce, en donde cada elemento se remite y se relaciona con los otros dos. Un signo o representamen es algo que representa algo para alguien en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizás uno más desarrollado. A este signo creado, él lo llamó el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Representa ese objeto no en todos sus aspectos, sino con referencia a una especie de idea. El objeto es la porción de la realidad que podemos obtener a través del signo. Puede ser una cosa no conocida. Por ejemplo, un dibujo de un perro, la huella de un perro y la palabra perro son signos del objeto perro. Sin embargo, cada uno lo representa de distinta manera. Bueno, ahora retomamos con Saussure y vamos a hablar de la relación que establece entre semiología y lingüística. La semiología es la ciencia que estudia los signos, y Saussure considera que la lingüística es una parte de la semiología. Hay una cita que dice: la ciencia que estudia la vida de los signos es en el seno de la vida social, y define como tarea de lingüística determinar por qué la lengua es un sistema especial de signos dentro del conjunto de hechos semiológicos. La lingüística estática y la lingüística dinámica. La forma más exacta de referirse a la lingüística estática y la lingüística dinámica es decirle sincrónica y dicrónica. La lingüística estática, la sincrónica, es el estudio del lenguaje en un determinado momento histórico. Puede ser el actual también. Y la lingüística dinámica es la diacrónica, es el estudio del lenguaje a lo largo del tiempo, es decir, su evolución. Cuando el estudio del lenguaje se fue desarrollando, se vio la diversidad de idiomas, distintas metodologías y varios espacios. Entonces se empezó a analizar con más profundidad, y ahí es cuando apareció la perspectiva científica. Saussure también habla sobre la lengua y el habla. La lengua es el sistema, lo que uno puede hacer con nuestro lenguaje, y el habla es el uso del sistema, lo que hacemos al hablar. La lengua es social, compartida con una comunidad lingüística, mientras que el habla es el uso individual de las palabras de cada hablante. Saussure habla del signo lingüístico. Él define al signo lingüístico como una relación recíproca entre el concepto y una imagen acústica, a las que luego les dará el nombre de significado y significante. Este es arbitrario, ya que
Si no fuese arbitrario, los signos que componen el lenguaje estarían determinados mutuamente por algún elemento externo. El valor lingüístico es la capacidad que tiene cada signo de diferenciarse con otro. Y es arbitrario ya que está externamente determinado por la existencia de relaciones. Cada comunidad le da un significado diferente. Este puede estar en el aspecto del significado o en el aspecto del significante. El signo lingüístico es mutable porque, teniendo en cuenta una variable temporal, la lingüística diacrónica, se puede observar modificaciones en los vínculos entre significantes y significados. Los significados antiguos se especifican o se clasifican de modo diferente. Por ejemplo, la palabra ratón, que adquiere un significado distinto en relación a computadoras, pero también puede ser el animal. Y este también es inmutable, ya que no hay razón para modificar la relación entre el significado y el significante. No es posible legislar sobre el uso de la lengua. Una vez establecido el vínculo de un sonido o secuencia de sonidos con cualquier idea, no se puede deshacer ni por la comunidad ni por el hablante individual. Por ejemplo, no hay razón para que mesa deje de ser el significado que tenemos en la cabeza, que sería mueble de 4 patas. O por ejemplo, la lengua castellana podría haber elegido cualquier otra secuencia de sonidos para el significado que corresponde a la secuencia clima. Pero una vez dicho vínculo se ha consolidado, la combinación siguió. No se puede cambiar otra palabra que sea clima para que eso conlleve a imaginarnos clima. Imagen acústica y sonido. Saussure dice que cuando pronunciamos una palabra el sonido no es relevante, sino que lo importante es la diferencia fónica. Las diferencias fónicas distinguen una palabra de las demás y el por qué llevan la significación de esa palabra. La imagen acústica, que es el significante de cama, está constituido por las diferentes fónicas de cama, que lo distinguen del significante cara. Entonces pensamos en el sonido de la palabra sin decirla y nos la imaginamos. No hay sonido, pero sí imagen. Ahora vamos a hablar de imagen acústica y concepto, significante y significado. El concepto es la representación mental o psíquica de una idea, y es un concepto social, ya que es común a todos los hablantes. La imagen acústica es la huella mental del sonido, es decir, la representación psíquica del sonido. Ambos se corresponden y luego de estas definiciones, el signo lingüístico se completa cuando él les da el nombre del significado, que sería el concepto mental, y significante, la imagen acústica. Como ya sabemos lo que es el significante, vamos a decir que Saussure afirma que el significante siempre es lineal. Y esto es ya que los sonidos de los cuales se componen los significantes dependen de una secuencia temporal. La linealidad del significante es una cadena, mientras que la arbitrariedad que hay entre ambas partes del signo es un vínculo único. Para Saussure existen dos tipos diferentes de significación. Una es el signo de forma aislada y la otra es la diferencia de ambos signos, que denomina como valor lingüístico. Por ejemplo, nieve, hielo, glaciar. Cada una se entiende en medida que se entiende la otra, porque se pueden diferenciar. Helado no significa glaciar. Es decir, el principio que distingue el valor del significado distingue también las formas entre sí y crea el significado. Terminando ya con Saussure, ahora vamos a definir lo que es género según Bakhtin. Él habla de las diversas esferas de la actividad humana que están relacionadas con el uso de la lengua. Su uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados, es decir, textos que pueden ser orales o escritos, concretos y singulares, que pertenecen a los participantes de una esfera de la praxis humana. Estos están vinculados en la totalidad del enunciado del texto y se determinan por la especificidad de cada esfera de uso de la lengua que elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a los que denomina géneros discursivos. Hay dos tipos de géneros, primarios y secundarios, que juntos forman el género terciario, y estos son dados por generaciones. Ahora vamos a hablar de Verón. Para Verón, ¿qué es el sentido como producción discursiva? Él dice que todo hacer se puede analizar desde varias dimensiones, lo económico, lo político y también desde sus sentidos y sus significaciones.
Lo que a Verón le interesa es la dimensión significante de los hechos sociales, a lo que él llamó semiosis social. Él tenía dos hipótesis. Decía que un fenómeno del sentido no tiene origen en la persona. El origen del sentido se da en la sociedad, que va adoptando distintas formas a medida que se va transmitiendo por discursos. A su vez, no podemos decir que los hechos sociales sean independientes de este sentido que circula dentro de la sociedad. Cada uno de ellos encierra un sentido también. La semiosis social es una red de significaciones complejas e indeterminada. No podemos saber cómo los discursos van a circular por nuestra sociedad. Para Verón, el sentido tiene materialidad. Siempre habrá un soporte material para el sentido. Pueden ser imágenes, palabras o sonidos. Para analizar la semiosis social, recortamos un espacio temporal, que él lo llama discurso de análisis. El discurso es un pedazo de significación que dan vueltas por la sociedad de forma material. En ellos se buscan marcas que remitan a otros discursos. Así vemos cómo circula el sentido. Para poder analizar los discursos se establecen dos tipos de análisis: la producción, el análisis de producción y el análisis de reconocimiento. En el análisis de producción se dan cuenta de la generación del discurso, es decir, son otros discursos anteriores y que para poder encontrarlos se buscan marcas. Si esta marca es identificada y se relaciona con una del presente, se deja de llamar marca y se vuelve huella. Y en el análisis de reconocimiento se dan cuenta de las formas en que el discurso es leído, recibido o consumido.